El Señor esté con ustedes. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de todo esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después los llevó hacia Betania y elevando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy celebramos esta gran solemnidad de la Ascensión del Señor. Todos los años la celebramos en el 7º domingo de Pascua. El próximo domingo, Pentecostés. Eso significa que toda esta semana, de lunes a sábado, las lecturas están orientadas a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahora en la liturgia? Tenemos una lectura primera que es de Hechos de los Apóstoles y tenemos el Evangelio también. Y tenemos la suerte en este ciclo C, porque en el ciclo A se lee Mateo, en el ciclo B Marcos, en el ciclo C Lucas, estamos en el ciclo C. Tenemos la suerte de que la primera lectura ha sido escrita por Lucas y el Evangelio también. ¿Qué sacamos de eso? ¿Qué ganamos de eso? ¿Qué relación hay entre ambas? Miren lo interesante que es esto. La primera lectura fue de Hechos de los Apóstoles, fue escrito después del Evangelio de Lucas. Primero, en el primer libro, Lucas escribe su Evangelio. Y hoy día no he dicho proclamación del Santo Evangelio, he dicho conclusión del Santo Evangelio. Hoy día leemos las últimas líneas del Evangelio de Lucas. ¿Qué se ve ahí? Se ve a un Cristo, a un Jesús que se despide. Se ve a un Jesús terreno, no terrenal, terreno, en la tierra, que ha caminado 33 años, ha nacido, ha sido jovencito, ha pasado 30 años y 3 años predicando, curando enfermos, alimentando a los pobres. Un Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó. Y ahora, en este Evangelio, vemos que sube al cielo. Pero en Hechos de los Apóstoles, ¿qué vemos? Acabamos de escuchar Hechos de los Apóstoles, que también vemos a un Cristo que se despide. Pero hay dos hechos que cambian la tonalidad. Por si acaso, Hechos de los Apóstoles empieza diciendo, querido Teófilo. Uno se pregunta, ¿y quién será Teófilo? Ese es un datazo también. Teófilo. Ceo y filos. Cada uno de nosotros somos ese Teófilo. Teo es Dios, filos es el amado, amar, el que ama a Dios, el amado de Dios. Cada uno de nosotros. Ese libro es para cada uno de nosotros, querido Teófilo. Probablemente era también alguien, pero yo creo que es conveniente que lo interpretemos así. Y entonces hay dos datos en Hechos de los Apóstoles que nos pueden ayudar a ver a un Cristo distinto, con una tonalidad distinta en esa primera lectura. ¿Cuál es? Cuando habla de la nube, porque en el Evangelio no habla de la nube, y cuando habla de los dos hombres de blanco. Eso me quiere decir que Hechos de los Apóstoles cambia la tonalidad del Evangelio. Si bien el Evangelio describe la vida de Cristo y todo lo que dice Cristo para yo tener el seguimiento, Hechos de los Apóstoles, que se nos lee ahora en la primera lectura, pues describe a un Cristo ya en el cielo y a una iglesia en la tierra. ¿Qué nos quiere decir entonces esta solemnidad? Esta solemnidad nos quiere decir algo muy simple, que nosotros somos caminantes, que tenemos los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Ese es el cambio de la primera lectura al Evangelio. El Evangelio se escribió primero, vamos a cambiar nosotros. Primero leemos el Evangelio y esa es la tarea que les dejo hoy.
y después leen la primera lectura y ahí se van a dar cuenta de la continuidad. El Evangelio, un Cristo que camina en la tierra y que hoy se despide en las últimas líneas del Evangelio. Y en Hechos de los Apóstoles vemos a un Cristo que ya asciende al cielo, que está en el cielo y que está con nosotros también, se ha quedado con nosotros. Pero hay un par de detalles que quiero describirlos el día de hoy en el Evangelio, que son muy interesantes. Dos signos importantes. El primer signo que Jesús resume en el Evangelio, el motivo de su presencia en la tierra. Esto es fundamental. Es fundamental para nosotros porque primero tenemos que aprender un poquito más y tenemos que entender por qué Jesús vino al mundo. Fácil, para salvarnos, dicen muchos. También para enseñarnos. Y el segundo, que antes de marcharse hizo algo, en el Evangelio se describe, que nunca se describe en otro Evangelio. Pueden buscar y no hay. Dice que extendió las manos y los bendijo a ellos. Bendice los alimentos. Muchas veces se escucha, ¿no? Pero nunca dice, y ellos seguramente se arrodillaron y bajaron la cabeza para recibir esa bendición. Quiero dedicarme en estos 5 minutos a esos dos signos importantes que nos van a hacer entender qué cosa es esta fiesta. No solamente es una fiesta sentimental donde, Cristo subió al cielo y punto. ¿Y qué más tengo que decir? Nada más. No, hoy día el Evangelio nos trae estas dos cosas importantísimas. Primera de ellas, voy con la primera. El motivo de la encarnación y la misión de Jesús fue revelada desde siempre. Ustedes lo pueden ver en Jeremías 31 al 34. ¿Cuál fue el motivo de la venida de Cristo? La salvación fue el perdón de los pecados. Fue la salvación por el perdón de los pecados. Y miren qué importante puede ser esto que en el Evangelio se remarca bien. Porque dice, para el perdón de los pecados, ustedes son testigos de eso. Vuelvan a leer el Evangelio y se darán cuenta, miren, qué interesante, en el Evangelio no hay nada que sobre. Entonces Jesús dijo en la última cena, y lo repetimos en la liturgia, por si acaso, está en los 4 Evangelios. Este es el cáliz de la nueva alianza para el perdón de los pecados. Ahí está el motivo principal. Tuvo muchos motivos, Jesús. Podemos escribir muchísimos motivos, pero la firma, el sello de su venida es el perdón de los pecados. Y entonces resucitó para perdonar. Quien reconoce su condición pecadora valora esa resurrección. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición pecadora, nuestra condición de necesitados. Aquí no hay ningún santo, menos yo, el primer pecador. Si Jesús no hubiera resucitado, Pedro jamás se habría liberado de sus remordimientos. Igual que la Magdalena, igual que Zaqueo, igual que Mateo, igual que Pablo, igual que Agustín de Hipona, igual que Francisco de Asís, igual que Ignacio de Loyola y el resto de todos los santos. Ahí vemos lo importante que es esto. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo podríamos consolar al pecador? ¿Cómo podríamos hablar de la mujer que abortó? ¿Cómo podríamos redimir al malvado, al ladrón, al mentiroso, al avaro, al asesino, al delincuente, al perverso, al insolente, al chismoso, al odioso, al injusto, al estafador? ¿Cómo se podría redimir? Ya no tendría oportunidad en esta vida. Ya tendría que seguir haciendo lo que está haciendo. Pero en la venida de Cristo, Él encuentra una redención. Jesús, al resucitar, nos regaló una nueva esperanza. Es el perdón de los pecados. Por eso solo el que reconoce ser pecador es el que necesita a Dios. Solo el que reconoce ser pecador busca y ama la misericordia divina. Solo el que se reconoce pecador anhela el perdón, ansía encontrarse con el resucitado. El resto viene después. Alimentar a los pobres, eso viene después. Socorrer al enfermo, asistir a los débiles, proteger a las viudas, cuidar a los abandonados, eso es buenísimo. Pero eso viene después como consecuencia. Si tú tienes el encuentro con Cristo, vas a naturalmente socorrer al enfermo, ayudar al necesitado, dar cobija al que necesita, atender a los pobres. Esa es la consecuencia. Si no lo hacemos así, entonces va a ser
un simple acto de bondad, digamos. Será probablemente un simple acto de filantropía. Segundo gesto. Ya vimos el primer gesto. ¿Por qué vino Jesús al mundo? El perdón de los pecados. Muchas veces se habla de esto y no se profundiza. Hoy día entendemos por qué Jesús se fue. Antes de marcharse también bendijo a sus discípulos. Ojo, yo decía que en el Evangelio de hoy la palabra bendijo se repite 2 veces. Tuvo que ser demasiado importante. Cuando el evangelista Lucas repite una palabra 2 veces en tan poco tiempo, esa palabra tuvo que ser extremadamente importante. No solo la repite, sino que la describe. Dice, levantando las manos los bendijo y mientras los bendecía, decía, y seguía diciendo. ¿Qué significa esto? Ya decía, nunca antes hizo este gesto Jesús ante nadie, para mostrarte en realidad que la fuerza viene de lo alto. Eso significa, para transmitirte aquella fuerza y potencia que le acompañó en toda su vida, para transmitirte su vida y la vida eterna. Eso es el significado de la bendición. Por eso tendremos que decirle a los protestantes que no les gusta que el Padre levante la mano y bendiga, porque ha sido ungido en las manos. Tendríamos que decirle que cuando el sacerdote levanta las manos para bendecirte, lo hace para transmitirse esa misma potencia que el resucitado transmitió a sus discípulos. Queridos hermanos, ¿qué significa entonces esta fiesta de hoy? Esta fiesta de hoy es la que celebramos nosotros, nuestra mayoría de edad. No por la libertad siempre la tenemos, nuestra mayoría de edad porque Jesús nos dice, ya hice mi tarea. Yo ya hice mi tarea, ahora te toca a ti. ¿Y qué tarea ha hecho Jesús? Dios se encarnó en Jesús. Nació en Belén, vivió 30 años, su vida oculta, 3 años de vida pública, murió, resucitó, nos perdonó y nos bendice. Ahí está la primera enseñanza. Hoy me toca hacer todo lo que he aprendido de Jesús. Cuando yo veo la resurrección, miro al cielo y digo, hoy me toca empezar a mí, a hacer todo. Y eso se llama seguimiento a Cristo. Eso se llama vida en Cristo. ¿Qué debemos intentar desde hoy? Ser las manos de Dios, ser la misericordia de Dios, ser las huellas de Dios, ser la paciencia de Dios, ser la caricia de Dios, ser la palabra de Dios. Hoy el Señor nos dice, si guardan mi palabra, mi Padre los amará y el cielo será su casa. Y ahí viene la segunda enseñanza. Hoy la Iglesia nos invita a contemplar el cielo, pero también a caminar en la tierra, porque el que no camina por la tierra no va a tener cielo nunca. Hemos sido creados para el cielo, pero vivimos en la tierra. Es decir, para tener los pies en la tierra y la esperanza en el cielo. Pies en la tierra para hacer el mundo más humano, más pacífico, más misericordioso, más generoso. Y la esperanza para tener ojos fijos en una meta, porque el cristiano que camina sin una meta no es cristiano. Va dando vueltas en su propia loseta y no sabe a dónde va. Este es el significado, queridos hermanos, de esta solemnidad tan grande. Poder mirar con otros ojos los misterios de Dios, los misterios de su Hijo Jesucristo. Poder mirar con otros ojos los misterios de cada uno de nosotros y de nuestra